Tenemos el gusto de contar hoy con Caro Blázquez, que es responsable de innovación y sostenibilidad en Ecoalf. Hola, Carol, bienvenida a Marina de Empresas, gracias por venir y gracias por estar con nosotros en el podcast de Lanzadera. Nada, encantada, la verdad, gracias a vosotros, porque me apetece mucho venir aquí y compartir con todos vosotros. Qué guay. Pues bueno, queremos saberlo todo. Queremos que nos cuentes muchísimas cosas y empecemos por el principio. ¿Cuál es el origen de Ecoalf? Bueno, pues el origen de Ecoalf viene dado por Javier Goyeneche, que es su fundador. Javier Goyeneche hace ya 12, 13 años, yo creo que más bien 13, 14, nació su primer hijo. Y con el nacimiento de su primer hijo empezó a plantearse qué tipo de generación vamos a dejar, o sea, qué tipo de planeta vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Él en ese momento estaba en un modelo de negocio muy basado en producto de tendencia moda, producto de tendencia alta rotación y con el nacimiento de su primer hijo, que es Alfredo, de ahí viene lo de Ecoalf. Ah, mira, también te quería preguntar la parte de ahí viene el nombre de Ecoalf. Empezó a pensar que tenía que hacer algo dentro de lo que él sabía que era el entorno de la moda, que realmente estuviese trabajando para que ese planeta que le estemos dejando a las futuras generaciones esté mejor, al menos no peor de lo que está ahora mismo, ¿no? Y ahí nace un poco Ecoalf, desde ese momento un poco clic, ajá, ¿no? En su cabeza. Que sucedió en su vida con el nacimiento de su primer hijo. Hombre, la verdad es que es todo un reto que se planteara eso en una industria textil que es tan, digamos, tan complicada, ¿no? de gestionar de una manera responsable y ecológica, pero no es imposible, como vosotros estáis demostrando. No es imposible para nada y es precisamente porque yo en paralelo viví una experiencia, no a través del nacimiento de mi hijo, sino por una evolución personal en el que también viniendo del mundo de la moda, precisamente cuanto más metido estás en el mundo de la moda, más consciente eres de todo lo que hay detrás de esa fachada de glamour que nos venden, que es el mundo de la moda, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues lo que hay detrás es que detrás de cada prenda que vemos hay un gran impacto medioambiental y hay una serie de personas que están trabajando en todos esos procesos para hacer que esa prenda sea posible, ¿no? Y detrás de una camiseta tan simple como puede ser una camiseta de algodón blanca, de esas básicas que tenemos todos varias en nuestros cajones, ¿no? Pues hay datos tan significativos como, por ejemplo, que una camiseta consume 2.700 litros de agua. Uf, ¿en su producción? En su producción, desde el cultivo del algodón hasta que esa camiseta llega a tu armario, son 2.700 litros de agua lo que ha necesitado. Podemos añadir ahí efectos del cultivo del algodón sobre el terreno que se ha cultivado, el tipo de fertilizantes que se han utilizado que están destrozando ese suelo, el tipo de blanqueadores químicos que se han utilizado para que esa camiseta sea blanca. Podemos hablar ¿no? de dónde ha salido el agua para cultivar ese algodón, si ha salido, si es agua de lluvia o es agua que se está robando a comunidades a lo mejor pobres, ¿no? Que el único agua disponible que tienen es esa y se está desviando para regar esos cultivos o cómo es el agua que están utilizando esas fábricas en ese proceso de blanqueamiento y cómo lo están devolviendo, ¿no? Tal vez lo están sacando de un río, lo están utilizando, lo están llenando de químicos y lo devuelven al río, ¿no? Que afecta directamente a todas esas comunidades locales, o en qué condiciones están todas esas personas que han trabajado en todos estos procesos. Eso es lo que hay detrás del mundo de la fachada de glamour que todos tenemos en la imagen del mundo de la moda. Entonces, cuando lo vives muy en primera persona y por tu evolución personal tienes tal vez un nivel de conciencia distinto, pues todo esto te genera unos conflictos internos, ¿no? que de alguna forma pues te pone ante esa visión de que cuando eres consciente de que ahí hay un problema, pues no puedes mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces hay ciertas personas que deciden no mirar hacia otro lado y buscar soluciones a ese problema. Y eso es lo que es Ecoalf en realidad. Sí, porque bueno, en realidad aquello que tuviste en el mundo de la moda que te escandalizó, que no te gustó, que pensabas que debía de cambiarse, lo estás intentando cambiar desde el mundo de la moda. Efectivamente. No has cambiado de sector, pero sí de procesos y de la manera de entenderlo, ¿no? Porque más que una referencia, Ecoalf orienta todo
a la sostenibilidad, ¿no? Sí, digamos que somos una empresa que hemos nacido con la sostenibilidad en nuestro ADN. Somos una empresa nativa en el área de la sostenibilidad, en el área de la responsabilidad. Somos una empresa que ponemos al planeta en el centro de nuestro negocio. Somos una empresa que no medimos los resultados solamente por la parte económica, sino que buscamos lo que se llama el triple balance, ¿no? Que los resultados al final de la compañía hayan encontrado cada año un balance entre esa parte económica, pero también medioambiental y social. Es decir, que buscamos un beneficio medioambiental y un beneficio también social. Esa parte me interesa mucho porque ¿crees que una startup puede ambicionar eso? Es decir, ¿crees que está al alcance de cualquiera? Mira, creo que no solamente pueden hacerlo, sino que están en la obligación de hacerlo. Y creo que Pero además, renunciar a que la cuenta de resultados sea mayor tiene un riesgo, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Bueno, o cuando ya eres grande incluso más. La cuestión es que tú no tienes que renunciar a que tu cuenta de resultados sea buena. Lo que tienes que encontrar es la manera que haces que ese resultado no sea solamente económico, sino que también esté generando un cambio o un impacto positivo. Ya en otros valores. En partes medioambientales o en partes sociales, ¿no? ¿Por qué solamente tienes que buscar la riqueza económica, ¿no? ¿Por qué no buscamos que tu negocio sea la solución a un reto de los que estamos viviendo, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, vivimos el gran reto al que jamás se ha enfrentado la humanidad y que es el más grande a día de hoy al que nos estamos enfrentando, que es el tema del cambio climático. El cambio climático genera una urgencia de la que ahora mismo no estamos siendo conscientes, pero que las consecuencias las van a vivir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Por lo tanto, es de alguna forma nuestra responsabilidad intentar que esos efectos que estamos generando se paren, por lo menos se paren. Los científicos nos están diciendo que tenemos solamente hasta el 2030 para frenar lo que estamos haciendo, el impacto negativo que estamos generando en el planeta y que tiene que ver principalmente con el aumento de la temperatura. Los científicos nos dicen que no deberíamos estar pasando el aumento de temperatura de 1,5 grados. Y sin embargo, ya se está esperando que vayamos a estar mucho más por encima. Todo eso va a traer unas consecuencias medioambientales que van a afectar directamente a la economía. Y eso a día de hoy preferimos no verlo, pero van a empezar a afectar y están empezando a afectar. Pero va a ser una realidad. Es una realidad. Las ODS tampoco son ahora una opción para las pymes, ya es como una obligación que van a tener que, ¿no?, ser en eso responsables. Efectivamente, ¿no? El entender que tu negocio tiene que estar alineado con los ODS, al final es buscar la manera de generar ese impacto positivo del que yo te hablo, ¿no? De ver de alguna forma cuál es el reto al que quieres poner una solución, que puede ser una oportunidad. O sea, a día de hoy yo animo a las startups, ¿no?, a entender cuál es el reto que quieren solucionar. En nuestro caso, es lo que hablábamos antes, ¿no? Ecoalf nace para poner solución a la industria de la moda tal y como había sido entendida, buscando un nuevo modelo de negocio en el que básicamente lo que hacemos es, en vez de seguir consumiendo recursos naturales, utilizamos la basura como recurso natural. Sí, yo quiero que nos cuentes eso bien, porque realmente es muy curioso para vosotros. El mar y otros ámbitos naturales son como fuente de materia prima para vuestros materiales, ¿no? En sí mismo la basura. La basura propia. La basura. ¿Cómo organizáis eso? Cuéntame eso, me da mucha curiosidad. Bueno, pues eso es el encontrar la forma de poner solución a un problema y además utilizarlo como un modelo de innovación y de posicionamiento en el mercado, porque estás haciendo algo que nadie antes había hecho, ¿no? Nosotros en su momento, hace 10 años, cuando empezábamos a hablar de cómo íbamos a utilizar esas botellas de agua para transformarlas en hilo y en tejido, además de primera calidad, ¿no?, pues era muy revolucionario, porque nadie lo había hecho. Y incluso a veces íbamos a explicarles a las fábricas cómo queríamos trabajar, cómo queríamos utilizar esa basura como materia prima y nos decían si estábamos locos, ¿no? Claro. Pero a día de hoy sabemos que eso es una realidad y que la basura solamente es basura cuando nosotros queremos que sea, porque en la mayoría de los casos a la basura se le puede dar una segunda vida. Y de ahí viene todo lo que ahora hablamos de economía circular, ¿no?, de cómo podemos utilizar esos residuos para darles una segunda vida. Nosotros utilizamos las botellas de agua, por ejemplo, para hacer
Hilo y tejido, pues por ejemplo, el que yo llevo a día de hoy, está hecho con botellas de agua, ¿no? O cómo podemos utilizar redes de pesca. Las redes de pesca se pueden convertir en tejidos de nylon. Los propios residuos de... Pero Ecoalf ha instrumentalizado eso. ¿Habéis organizado vosotros en la recogida de esa basura y la transformación? ¿Estáis sobre ese proceso también? Sí, hay una parte que sí, específicamente la parte que viene de los residuos recogidos del fondo del mar, que esto es un proyecto que lleva a cabo la Fundación Ecoalf, porque nosotros, además de lo que es el negocio en sí mismo, en el año 2015 creamos una fundación, la Fundación Ecoalf, con el objeto de limpiar el océano y de mantener los océanos limpios. Porque después de tantos años trabajando en cómo esos residuos se podían convertir en materia prima, nos encontramos con el problema que en el mar, en los océanos, era donde realmente estaba el problema de toda la basura, de una basura que no estaba siendo gestionada, porque de mejor o peor manera, según sea de civilizado o de avanzado el país, todos esos residuos se están gestionando por los sistemas integrales de gestión de residuos, ¿no? Pero en el mar se había convertido en una especie de vertedero donde donde llega basura continuamente, ¿no? Y nosotros lo que dijimos es, ok, si nosotros hemos sido capaces de utilizar esos residuos de tierra y convertirlos en tejido, veamos qué sale del mar. Y si algo de lo que salga del mar podemos realmente volver a incluirlo en nuestra cadena de suministro. Y así fue como nació la Fundación Ecoalf. ¿Y trabajáis en el mar Mediterráneo o físicamente? A día de hoy estamos, principalmente nuestro foco está en todo el área mediterránea, en toda la costa mediterránea. ¿Y cómo pero hace no solo Ecoalf para recoger la basura? ¿Cómo hace la Fundación? La Fundación tiene acuerdos con los pescadores y con las cofradías de pescadores. Básicamente, como trabajamos es cerramos con las cofradías de pescadores, que ellos de manera voluntaria trabajan. La forma en la que lo hacen es que cuando salen a faenar, ellos en las redes se les queda mezclado con el pescado, se les queda la basura. Esa basura, antes de que nosotros estuviésemos trabajando con ellos, la devolvían al mar. Lo que no tenía ningún sentido, ¿no? Pues porque legalmente no podían sacar esa basura a puerto. Nosotros lo único que hemos hecho es, primero, coordinarlos, trabajar con ellos también en la parte de concienciación y de formación, ¿no? Para que ellos de manera voluntaria decidan unirse a nuestra causa. Ellos son realmente los héroes que hacen posible, ¿no? Toda la fundación. Cuando salen a faenar, recogen todo lo que se les queda en las redes. Esa basura, en vez de devolverla al mar, la están poniendo en unos contenedores que cuando llegan a tierra hay otros contenedores más grandes en el puerto que son nuestros, y a partir de ahí nosotros nos encargamos de la gestión de todo ese residuo. Ese residuo pasa a una planta de clasificación. En la planta de clasificación se separa por los distintos materiales y lo que es el PET, que es lo que nosotros somos capaces de convertir en hilo. ¿Es el de plástico? El PET es el plástico con el que están hechas las botellas de agua que consumimos normalmente, y ese PET nos lo quedamos, lo mezclamos también con PET de tierra, porque es un PET que está muy deteriorado, es un plástico que está muy, muy contaminado de sustancia orgánica que se ha ido acumulando ahí con los años, y lo convertimos en hilo y en tejido que metemos dentro de nuestras colecciones. A día de hoy estamos en España, toda la costa del Mediterráneo. Arrancamos con Francia, el año pasado arrancamos con Italia, con Grecia. Y bueno, nuestro objetivo es llegar a Eso es trabajar. Una empresa en sí misma. Bueno, es una fundación, en realidad es una fundación, porque ahí lo que buscamos es simplemente es mucho más, pero es el generar la concienciación. O sea, tiene varios focos. La fundación, por un lado, es la concienciación de todo el problema que hay en el mar, en los océanos. Fomentar la economía circular, haciendo a la gente consciente de que todos esos residuos pueden tener una segunda vida, y por supuesto la limpieza del océano a través de los pescadores. Hemos cerrado ahora el año y son ya desde el 2015 más de 1.000 toneladas de basura las que han salido del océano. Qué guay. Vosotros habéis sido la primera marca del sector moda en obtener la certificación B Corp. Sí. Y bueno, supongo que estáis muy orgullosos de ese hito, ¿no? Que es importante. ¿Emprender con un modelo de negocio de alto coste es rentable?
Tiene un coste añadido si lo analizamos con las gafas con las que vemos ahora, ¿no? Si nos ponemos las gafas de entender que vivimos en un planeta que tiene unos recursos X que son limitados y que todo lo que hagamos debería de estar dentro de esos recursos, lo veríamos de una manera muy diferente. Si partimos de la idea de que el planeta, de que lo que estamos consumiendo como consumidores y como empresas en el planeta cada año utilizamos lo que serían 2,5 planetas de los recursos que el planeta podría regenerar de manera natural, es decir, estamos consumiendo 1,5 más planetas de los que podemos, y esto quiere decir que estamos consumiendo recursos que el día de mañana se los estamos robando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, la necesidad es evidente, pero me refiero... Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y yo creo que Ecoalf es una empresa que está demostrando que desde empresa, no te hablo ya desde ONG y desde fundación, sino que desde una empresa que consigue unos beneficios económicos se puede poner solución y se puede poner en el centro de la empresa, que es lo que hacemos nosotros, el planeta. Y eso es lo que se llama propósito, ¿no? Es una empresa que tiene que tener un propósito y su propósito va más allá solamente de unos resultados económicos. Pero, por supuesto, tiene que tener riqueza. Por supuesto, la empresa tiene que generar una riqueza económica, pero no solo económica. Y ahí es donde está la diferencia. Y ahí, pues... Lo que decías, nos llevamos solo las gafas del beneficio económico puesto, ¿no? En muchos casos. Claro. Pero tenemos que ponerlo en la balanza. El beneficio económico tiene que ir acompañado de un retorno positivo, tanto medioambiental como social. Y ahí está la diferencia. Y es posible. Hay empresas de impacto, hay todo un movimiento, ¿no?, de impacto, de empresas de impacto, de inversores de impacto, de startup de impacto. Y son todas estas empresas que están buscando esto. Son empresas con propósito, empresas que buscan algo más que el beneficio económico. Vamos a hablar de vuestro modelo de negocio. Vosotros tenéis como 3 valores que tienen que mantener un equilibrio, ¿no? La sostenibilidad, la innovación y el diseño. ¿Cómo hacéis para mantener ese equilibrio entre los 3? Porque realmente a lo mejor puedes tomar una decisión a favor de uno de los valores que vaya en detrimento de los otros o al revés. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Bueno, el equilibrio... pues se generan tensiones, ¿no?, continuamente. Para nosotros esos son los 3 pilares, ¿no? Innovación, sostenibilidad, diseño. Y cuando entiendes por qué, todas esas tensiones son totalmente naturales, pero es lo que nos invita y empuja continuamente a seguir mejorando, ¿no? Diseño, lógicamente, porque somos una empresa de moda y todo lo que hacemos, además de tener un mensaje muy potente porque hay un propósito detrás de todo esto, también tiene que ser bonito, porque si yo todo esto que te estoy contando al final te lo traduzco en una prenda que no te apetece ponértela, pues no seríamos un modelo de negocio de éxito, ¿no? Porque no seríamos capaces de generar ventas, no seríamos capaces de generar riqueza, y si no somos capaces de generar riqueza no podemos generar el beneficio medioambiental que queremos generar, ¿no? Entonces sí que se puede integrar fácilmente eso sin impactar negativamente en los otros. Por ejemplo, a lo mejor precisamente esas materias primas de las que vosotros sacáis, ¿os permiten todos los colores? ¿Os permiten...? No, ahí hay cierta limitación. Hay ciertas limitaciones, pero ahí es donde tienes que estar continuamente innovando para convertir tal vez esas limitaciones en oportunidades. Qué bueno. ¿No? Así es como yo esto se lo intento trasladar mucho a los equipos de diseño, ¿no? Esta tensión que dices que se genera. Entre innovación y sostenibilidad no hay tensión, porque para nosotros van totalmente de la mano. Porque al final la innovación es lo que nos permite generar soluciones cada vez más sostenibles, ¿no? Si no utilizamos, van totalmente ligadas. Pero con diseño muchas veces se crean tensiones, ¿no? Porque a lo mejor diseño quiere meter un material que bajo el prisma de la sostenibilidad no puede estar dentro de Ecoalf, ¿no? Entonces aquí el reto es, por un lado, intentar llegar a que a lo mejor es algo que todavía no existe en el mercado, pero que técnicamente se puede llegar a conseguir, por lo tanto es un reto a nivel de innovación llegar a ese tipo de materiales, pero también puede ser que ese material por concepto no tenga que estar dentro de la compañía. Entonces en ese caso... yo siempre lo que les digo a los equipos de diseño es: tenéis que plantear que esto no es un hándicap, sino que es la oportunidad
de cómo llegar a hacer lo que tienes en la cabeza con otro tipo de materiales distintos, y ahí es donde entra la innovación, ¿no? Entonces es una forma de generar esa tensión sana en la que continuamente te superas. Nos vamos superando y vamos generando continuamente cosas nuevas. ¿Vosotros os basáis en datos para tomar decisiones a la hora de elegir materiales y procesos? Háblame de las herramientas de medición. ¿En qué utilizáis para tomar ese tipo de decisiones? Claro, mira, más allá de lo que hablábamos, ese propósito, ¿no? Ese propósito que puede llegar a ser algo como tan elevado que es un poco intangible, ¿no? Yo me he dado cuenta que para hacerme entender dentro de la compañía, ¿no? Igual que cuando el financiero hablaba de números que son irrefutables, ¿no? Que dices, esto es lo que hay, aquí es donde queremos llegar, aquí es donde nos hemos quedado, estamos en positivo o estamos en negativo. ¿Hay tensiones con el departamento financiero? A veces sí, pero se busca el equilibrio, ¿no? Son tensiones, yo siempre creo que son tensiones sanas, ¿no? Que nos invitan a todos ahí a movernos. Pero ahí entendí que la forma de comunicarme con el resto de los equipos cuando la sostenibilidad en nuestra compañía es algo transversal, ¿no? Entonces, al ser algo transversal, tienes que introducirla. Tienes que marcar objetivos y tienes también que tener un reporte para saber si lo que estás haciendo realmente tiene los resultados que esperabas, ¿no? Entonces ahí entra lo que es la medición de impacto. Vamos a ver qué estamos haciendo, cuál es el impacto que estamos generando. Entonces nosotros a día de hoy lo que tenemos es medido por un lado el impacto de cada uno de nuestros productos a través de lo que se llama un análisis de ciclo de vida, que nos da una visión de cómo ese producto está generando un impacto en el planeta, cómo ese producto en términos, por ejemplo, de CO2, de huella hídrica o de biodiversidad, ¿no? No solamente es importante el CO2, también el agua es importante, la biodiversidad es importante y hay que tener una visión un poco más holística. Pero por otro lado también tenemos un plan de descarbonización dentro de la compañía, entonces medimos el CO2 de todas las acciones de toda la compañía en alcance 1, 2 y 3, es decir, medimos el CO2 en todo lo que son nuestras emisiones directas, pero también en todas las de nuestra cadena de suministro, que es súper complejo, que son las emisiones indirectas. Es decir, todo lo que hacemos lo ponemos en números que se traducen en CO2, en números que se traducen en agua, en números que se traducen en biodiversidad, en números que se traducen también en impactos sociales, ¿no? Por ejemplo, B Corp, que tú comentabas antes, pues B Corp al final es una evaluación de impacto que te mide desde la parte medioambiental, la parte de gobernanza, la parte de los empleados, la parte de tus proveedores, de tu cadena de suministro. Yo lo de la cadena de suministros es lo que creo que me resultaría más difícil, debe ser más difícil de controlar, ¿no? Porque si subcontratas a otras empresas, ¿cómo haces? Porque tú has dicho, la sostenibilidad en Equalf es algo transversal, pero es propio de vuestra empresa. Si subcontratáis a otras empresas, ¿ya os encargáis de que ellas estén impregnadas de esta filosofía y de vuestra misión? Bueno, al final lo que tienes que hacer es ir construyendo marcos donde todos nos podemos mover, ¿no? Entonces esos marcos son distintos, depende de con quién estés hablando. Nosotros lo primero que hicimos fue analizar los riesgos de nuestra cadena de suministro y una vez que tienes identificados los riesgos, lo que haces es creas un marco que te genera ese espacio donde te mueves de manera segura. Lo primero que hicimos fue identificar toda nuestra cadena de suministro, pero no solamente al proveedor que le estamos comprando la prenda, sino que también nos aseguramos que el tejido que se está comprando, que además ahí es donde está nuestro diferencial y que es, digamos, por donde nosotros empezamos a trabajar en crear todos esos tejidos de una manera totalmente diferente, pues al proveedor de prenda terminada le decimos, oye, es que el tejido que tienes que comprar es exactamente este, con estas características y se la tienes que comprar a este proveedor, porque con este proveedor es con el que yo lo estoy desarrollando. Y al proveedor de tejido le estamos diciendo, oye, es que el hilo que quiero que utilices es este y además los métodos con los que tienes que fabricar este tejido son estos, los químicos que puedes utilizar son estos y además te pido que como eres una fábrica que tiene un riesgo medioambiental, te voy a pedir unas certificaciones medioambientales que me garantizan que tu gestión es la correcta. Y pasamos al siguiente eslabón y es el de que ya confecciona, ¿no? Y al que confecciona le dices, oye, tu riesgo está en la parte social. ¿Por qué? Porque
en tu parte de la producción, principalmente lo que trabajan son personas, es mano de obra. Entonces aquí tenemos que verificar horarios, cómo estás trabajando, y estamos efectivamente, y buscamos también ahí la parte social. ¿Producís en España? Producimos en todo el mundo. En todo el mundo. Tenemos fábricas dependiendo del que hagamos y que produzcamos, y dependiendo de la materia prima. Lo que buscamos es que la materia prima esté lo más cerca posible de donde se acaba confeccionando la prenda, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las materias técnicas principalmente se fabrican en Corea, en Taiwán o en Japón, ¿no? Entonces, ¿y eso es así desde el origen de Ecoalf? Desde el origen. Desde siempre. Sí. Nos vamos moviendo en función de cuál es la materia prima y también en función de dónde están las empresas mejor preparadas para trabajar con ese tipo de material, cubiertos por esos estándares, que son además estándares, certificaciones dadas, medidas y validadas por un tercero, ¿no? Que nos garantizan pues, la parte medioambiental y la parte social. Porque háblame del equipo de Ecoalf. ¿Cuántos empleados sois actualmente en la empresa? Pues mira, en lo que son las oficinas centrales, ahora mismo somos unas 80 personas. ¿Que estáis en Madrid? Ubicados que estamos ubicados en Madrid. Y luego llegamos hasta 140, 150, es que estamos en plena expansión. Cambio. Que corresponde a todo el personal de tiendas y también de corners, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos corners en el Corte Inglés, el personal es nuestro. Entonces, suman un montón de personas, puestos. Aunque tiendas propias, a día de hoy tenemos Madrid, Barcelona. Acabáis de inaugurar recientemente. Acabamos de abrir en París. Tenemos Berlín, abriremos Milán a lo largo de este año, una segunda tienda en Madrid, y luego tenemos 2 outlets. Estáis creciendo muchísimo. Estamos creciendo un montón, sí. Qué bueno. Aquí se demuestra, ¿no? Sí, se demuestra que es posible. Que es posible. Y somos una empresa, o sea, no somos una ONG. También buscamos tener esos resultados económicos. Pero sois rentables. Habéis alcanzado 24 millones de facturación en el 2020. En el 21... cerramos ayer el año fiscal. Nosotros cerramos el 28 de febrero. Todavía no tenemos los datos oficiales, bueno, pero los últimos datos pero hemos del 2020, crecido mucho. Que ya fue un año complicado, imagino, porque lo fue para todos. Pues para nosotros fue un buen año. Nosotros crecimos, sí. Tuvimos un gran crecimiento. Me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Bueno, hay estudios, ¿no? que han... pues que de alguna forma han puesto sobre la mesa que en esos momentos tan complicados, precisamente las empresas con propósito, eso que hablábamos antes, ¿no? Son las empresas que han crecido, porque de alguna manera el consumidor también está esperando algo más de las empresas, algo más que... ¿Ha habido un cambio? ¿Tú crees que está habiendo un cambio en la mente? Ha habido, se está dando un cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que el consumidor cada vez más busca... Primero, empieza a preguntarse qué hay detrás de esas empresas en las que está depositando su confianza y su dinero, ¿no? Al final no nos damos cuenta, pero el poder que tenemos, ya me pongo el gorro de consumidor, ya no de empresa, el poder que tenemos como personas de decidir a quién compramos no es solamente qué estamos comprando, sino que le estamos dando un poder que va más allá, ¿no? Estamos eligiendo en qué empresas estamos poniendo nuestro dinero y a qué empresas no se lo estamos dando, ¿no? Y yo creo que ahí el consumidor cada vez más mira más concienciado. Mira más, ¿no? Y busca que esa empresa de alguna forma represente los valores que ellos creen. O sea, los valores es algo que empiezan a tener muchísima importancia en las empresas desde el punto de vista del consumidor. La responsabilidad no solo está en el consumidor, lógicamente. Yo creo que está un poco repartida en todos los players, ¿no? Porque nosotros, como consumidores, hemos sido, entre comillas, víctimas o receptores de grandísimas campañas que te impulsaban al consumo rápido y al consumo excesivo, sobre todo de moda, de prendas, de vestir, tal. Entonces, ahora no está habiendo esas campañas tan intensivas que te estén concienciando de pues, lo que debería durarte una prenda, de que deberíamos ser más conscientes de dónde pones ese euro, ¿no? Que tú me estabas hablando. Realmente, vosotros, ¿qué canales de comunicación utilizáis? O sea, ¿por qué vías difundís ese mensaje que queréis hacer como extensivo a todos los sectores realmente?
Por todas las que conocemos. Pero ponéis foco en eso, ¿no? Ponemos foco en eso porque nos dimos cuenta desde el principio que era muy importante lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, pero era muy importante también el papel que jugábamos como altavoces. Exacto, a eso me refiero. El papel que jugábamos como altavoces y la responsabilidad que teníamos de compartir con los consumidores todo lo que estábamos aprendiendo en la creación de esta nueva marca. Que os ha servido para generar vuestra propia identidad de marca, pero también un poco para tocarnos en la conciencia a los demás. Totalmente. Consideramos además que es nuestra responsabilidad. Consideramos que es nuestra responsabilidad hacer a la gente consciente de todo lo que hay detrás de la industria de la moda, de que se pueden hacer las cosas de manera diferente y de la responsabilidad que las empresas tenemos en que estas cosas se hagan de una manera diferente y en transmitirle también al consumidor el papel que juega, el poder que tiene, no desde la culpabilidad, sino desde la responsabilidad y el poder que tiene de cambiar las cosas, ¿no? Y esto es algo muy importante que hemos dicho siempre. Somos conscientes de un montón de problemas, somos conscientes de un montón de retos, pero nosotros nunca comunicamos en un tono negativo. Comunicamos siempre desde la inspiración, desde cómo somos capaces desde la marca de inspirar desde nuestra propia acción. De si nosotros hemos sido capaces de hacerlo, tú también. Y si nosotros somos capaces de crear esta prenda que está hecha con 70 botellas de agua, tú tienes la capacidad de elegir que quieres comprar esta prenda y no otra. Incluso un poco hacer extensivo el mensaje a otros fabricantes de vuestro sector, que puedan entender que es posible ese cambio. Efectivamente. Y no solo eso, sino que date cuenta que cada vez que trabajamos con una empresa en la que de alguna forma hemos generado algún tipo de transformación para llegar a hacer lo que nosotros les hemos pedido, ese es un know-how que ya se queda para que ellos lo puedan utilizar con el resto de los clientes que tienen. Y se va extendiendo como una mancha de aceite. Es decir, que estamos transformando, hemos creado un nuevo modelo de negocio que puede inspirar a otras marcas a seguir nuestro camino, pero hemos generado una transformación en todos los actores de esa cadena de suministro. Hemos cambiado esa cadena de suministro, cómo tiene que trabajar. Hemos conseguido cambiar también la mente del consumidor de cómo puede consumir de una manera distinta, ¿no? Porque la sostenibilidad va de esto, va de que las cosas las tenemos que hacer entre todos. Totalmente. La verdad es que esa es un poco la clave, ¿no? La colaboración entre todos para poder hacer el cambio. En cuanto a la financiación, ¿cómo os habéis financiado hasta el momento, Carol? ¿Ha sido complicado? Sí. Pues, siendo que no sois una empresa tecnológica y que ahora mucha inversión se focaliza más en las empresas tecnológicas, por ejemplo, los Venture Capital están muy enfocados a tecnológicas y tal. ¿Vosotros cómo habéis conseguido la financiación? ¿Habéis encontrado a esos inversores que se ponen las gafas de analizar otras KPIs diferentes a las económicas? Pues mira, la primera inversión la recibimos en el año 2012 y en este caso fue un fondo familiar español el que nos apoyó, y en el año 2017 ese fondo salió y dio entrada a un fondo de inversión de impacto. Es decir, este fondo llevaba puestas esas gafas, ¿no? En el que, cuéntanos qué es un fondo de inversión de impacto. Pues para quien no lo un sepa. fondo de inversión de impacto es un fondo que busca un retorno, tal vez no tan rápido en la parte económica, pero que lo que busca es que esa empresa genere ese impacto positivo del que hablábamos, ¿no? Por lo tanto, al final es un fondo que te va a valorar por unos resultados no solamente económicos, sino que también te va a pedir unos resultados medioambientales o sociales, depende de cuál sea tu negocio y de cuál sea el foco, ¿no? Entonces, este fondo que entró en el año 2017 es un fondo de impacto, es decir, todas las empresas que ha invertido son todas empresas que o bien son de energías renovables, agricultura ecológica. Nosotros, por ejemplo, somos la única empresa de moda, digamos, ¿no? Entonces, lo que buscan en nosotros es que no solamente tengamos resultados económicos, sino que además han sido muy pacientes. Nosotros somos una empresa que hasta el año pasado no entramos en positivo. ¿No han exigido un retorno rápido? Han entendido todas las barreras a las que nos estábamos enfrentando y que tal vez esa entrada en el positivo haya sido más lenta de lo normal y nos han apoyado y no han puesto en ningún momento, han comprometido el compromiso, el propósito de la compañía por agilizar, por llegar a esos resultados económicos de una manera más rápida. No han buscado los atajos. Qué bueno. Claro, como resultado os han dejado hacer hasta conseguir un poco lo que vosotros buscáis,
tener ese beneficio, pero a cambio de hacer las cosas como vosotros queréis. Sí. Entonces, para vosotros la financiación no ha sido un problema. Sí ha sido un problema, ¿eh? Y nos ha puesto muchas barreras. Y quiero decir que como a cualquier empresa nueva o como a cualquier emprendedor, sí, es al final es lo que te mueve, ¿no? Si tienes un capital por detrás que te permite crecer, que te permite llegar al nivel de innovación que necesitas, pues es muchísimo más fácil. Si no, pues bueno, pues tienes ciertas barreras y tienes ciertos impedimentos. Nosotros en ese sentido hemos tenido la suerte de tener ese partner que nos ha apoyado a nivel económico, permitiendo de alguna manera que el crecimiento haya ido al ritmo que tenía que ir. Qué bueno. Pues Carol, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Lo ves optimista? ¿Realmente piensas que va a haber cambios que van a cambiar la conciencia de los empresarios y de los consumidores y vayan a mejorar la situación del planeta? Yo de naturaleza soy muy optimista y pienso que sí. Y pienso que queramos o no, va a venir también toda una legislación que va a obligar a las empresas a moverse en ese sentido, ¿no? Yo soy más idealista y pienso que el cambio tiene que venir desde arriba por la parte de legislación, pero también pienso que el cambio va a venir porque hay un cambio también de conciencia, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones, al igual que está pasando todo en el mundo, que están bastante polarizados, ¿no? Pero creo que hay una parte de las nuevas generaciones que vienen con una conciencia elevada, ¿no? Con respecto a lo que somos nosotros o más conscientes del futuro que les viene, ¿no? Del futuro que tienen por delante. Quizá porque se han tenido que adaptar a eso. Quiero decir, igual es algo que nosotras de pequeñas no hemos tenido que pensar, porque la situación no era la misma. Claro, entonces confío muchísimo en esta línea, ¿no? De esta generación, y confío en que nos vamos a hacer más conscientes de este problema que tenemos todos, ¿no? Esta crisis humanitaria, esta crisis climática que tenemos, y confío que todos estas nuevas startups tienen que venir de alguna forma con ese propósito de querer cambiar el mundo, porque al final es el mundo en el que van a vivir ellos y todo el mundo quiere vivir en un mundo mejor que el que tenemos. O sea, que no es que las startups puedan, es que tienen que hacerlo. Es que tienen. Yo es que no entiendo que las empresas... Esto es una decisión personal que yo tomé y que he tomado. Y es que no me voy a mover, no voy a trabajar en una empresa que no entienda la vida de esta manera, que no entienda la riqueza de esta manera, ¿no? La riqueza tiene que ser... Yo creo que Ecoalf es como es también, en parte gracias a tu aportación desde el minuto 1, porque es que te veo tan convencida y parece tan fácil cuando lo explicas. No es nada fácil. Lo habéis hecho realidad, realmente. No es nada fácil, pero es que sencillamente entiendo que no puede ser de otra manera. Es difícil, sí, pero es un reto, y es un reto súper bonito. Yo cuando miro atrás y digo, wow, todo lo que hemos conseguido, y ese que hemos conseguido no es lo que hemos conseguido nosotros, es lo que hemos demostrado que es posible. Y se puede hacer. Que se puede hacer y que es inspiración para otros. Totalmente. Para que entren en este camino, ¿no? Entonces, para mí no hay mayor satisfacción que esa. Qué bueno. Que abrir camino a otros. La sostenibilidad no es algo que se pone al final. La sostenibilidad parte en el mismo momento en el que nacen las ideas. En concebirlas... En el origen. En el origen de la idea. Por eso es un mensaje muy potente para los emprendedores. Porque tú no puedes crear algo y cuando ya lo tienes creado dices, no, ahora lo voy a hacer sostenible, porque al final lo que haces es vestirlo y disfrazarlo. Yeah. Pero si realmente quieres algo transformador, tiene que estar desde el origen, tiene que estar desde el mismo momento en el que esa idea nace, porque tiene que nacer con ese propósito, porque cuando eso lo tienes claro, cualquier cosa que hagas a partir de ahí va a estar alineada y va a tener su lugar perfecto y va a encontrar su hueco en el mercado, porque es auténtico. Y esto es algo que yo creo que cuando algo nace es lo que hay que buscar, que sea auténtico, que sea de verdad. Y es lo que los consumidores a día de hoy están reclamando.
las cosas auténticas, las cosas de verdad. Yo creo que todos estamos muy cansados de las mentiras. Identificamos también muy rápido esa falsedad que decías tú antes. Cada vez más. Yo creo que tenemos cada vez mucha más habilidad ya para decir, bueno, esto es un fake, realmente a mí no me la cuelas porque aquí has puesto eco, pero simplemente has puesto eco, ¿no? Cuando algo realmente es genuino, yo creo que se identifica muy rápido. Y para eso, ese propósito tiene que estar en la concepción de la idea, desde el minuto 1. La verdad es que habéis conseguido la mezcla perfecta entre todos estos conceptos sostenibles que estamos hablando y toda esta misión de la empresa con un diseño genial. Es decir, es que son prendas súper chulas, no sé, muy modernas, que han sabido también ir a un público joven. Bueno, no sé, vuestro buyer persona es una persona joven, ¿no? Imagino. Te sorprenderías, ¿eh? Es en cuanto a edad, estamos desde el joven, abarcáis mucho más, hasta muy por encima de mi edad, sí. Hemos conseguido un abanico más amplio que solamente... Un abanico muy amplio en cuanto a nivel de edad, pero en nivel cultural, en nivel incluso económico, y nuestras prendas tampoco son baratas, ¿no? Pero... Bueno, sí, ese es otro debate que podíamos abrir, porque es verdad que está claro que los procesos son más caros. Hemos hablado de que esto no es una tarea a lo mejor tan sencilla como otras empresas y tiene un coste económico añadido, el generar vuestras propias materias primas, etcétera. Pero claro, eso repercute en el precio final. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos, pero entonces las prendas de Ecoalf, que son caras, no están para el bolsillo de todos, no todo el mundo puede acceder a las prendas ecológicas o a las marcas que tengan una conciencia. No están para todos, ¿no? Todavía. Mira, a mí aquí me gusta contestar siempre con una reflexión, ¿no? O sea, ahora te voy a poner a ti o sea, yo como marca tengo la responsabilidad de crear las prendas más sostenibles. Por supuesto, eso tiene un coste. Sí. Si queremos llegar a un precio justo, tiene un coste. Tiene un coste que yo como empresa trabajé en fábricas que tienen esas certificaciones, esas correctas gestiones medioambientales, sociales, y eso tiene un coste, y esto es así. Es verdad que nos hemos acostumbrado a otro tipo de precios, pero son unos precios que en realidad no están siendo justos con todos los procesos, sobre todo lo que llamamos externalidades, ¿no? Alguien está perdiendo mucho si la camiseta vale 3 euros. Y principalmente está perdiendo el planeta, principalmente están perdiendo las futuras generaciones, ¿no? Entonces, primero, no hay nada más caro que el día de mañana las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, no tengan agua que beber, no tengan alimentos, ¿no? No tengan un aire sano que respirar. Para mí no hay nada más caro que eso, pero me lo voy a traer a algo mucho más material y más de nuestro día a día. Y tú puedes comprar un plumas de Ecoalf desde 180 euros, ¿vale? No son los 40, 50 que puedes estar pagando en otra marca, pero yo te aseguro que yo tengo plumas en mi armario de hace 8, 9 años, que me sigo poniendo, primero porque están diseñados para que sean atemporales, para que no te aburras de él dentro de un año, y porque están fabricados con una calidad lo suficientemente buena, porque eso es parte de la sostenibilidad, la durabilidad es parte de la sostenibilidad, para que duren en tu armario muchos años. Si yo tengo un plumas en mi armario desde hace 8 años, quiere decir que no me he vuelto a comprar ningún plumas en esos 8 años. Si divido lo que he pagado por ese plumas entre esos 8 años, a lo mejor no hay una diferencia de precio con otros plumas que te puedas comprar que pasado un año estén para tirarlos. Está claro que lo has amortizado. Entonces hay que hacer un cambio de mentalidad, y el cambio de mentalidad pasa por comprar menos, pero comprar mejor. No podemos seguir comprando tanto como compramos ahora, porque como decíamos antes, el planeta es lo que es y no hay más recursos. Hay que comprar, hay que consumir menos, pero no solo ropa, todo, pero hay que consumir mejor. ¿Vosotros estáis enfocándoos también a ser una marca vegana? Es decir, por ejemplo, no utilizar elementos procedentes de los animales, como por ejemplo las plumas. Lo he pensado ahora cuando me estabas explicando. Sí, de hecho somos una marca vegana, tenemos el sello PETA, PETA que reconoce ciertos procesos y materiales veganos, y nosotros podemos usar este sello en las prendas que son realmente veganas. Por ejemplo, nosotros trabajamos también con lana reciclada. La lana reciclada no sería un producto vegano, pero en las plumas nosotros empezamos haciendo, y además el artículo, ¿no? El plumífero es el artículo que más vendemos dentro de nuestras colecciones, y empezamos trabajando con plumas que eran plumas reales, ¿no? De animales. De animales, que las plumas se extraen de una manera bastante cruel en los animales,
con los años el primer paso fue pasar a plumas certificadas en que no estaban extraídas de esa manera cruel. El siguiente paso fue empezar a sustituir parte de esa pluma por fibra sintética. Teníamos la limitación que ese efecto pluma sintético no era reciclado, lo cual para nosotros era una barrera, era un problema, pero a día de hoy ya tenemos los rellenos 100% sintéticos y reciclados. Perfecto. Entonces, depende de las colecciones, pues en verano estamos en el prácticamente 100% prendas veganas. Muy bien. En invierno nos mata el porcentaje la parte de lana, pero en pluma, por ejemplo, ya no estamos utilizando plumas naturales. Pues sí, Carol, muchas gracias por estar con nosotros, por hablar de tu trabajo y bueno, ojalá que dentro de unos años volvamos a encontrarnos. Ojalá. Me sigas contando éxitos de Ecoalz y cambios sustanciales en la industria y en el consumo. Ojalá la próxima vez me cuentes que muchos de los emprendedores que están aquí han tomado este camino y que sí, la verdad es que haciendo... sí que hay muchas startups que ya están muy concienciadas y que tienen su foco puesto en eso, pero claro, falta mucho trabajo todavía por hacer, pero bueno, son un reflejo de la sociedad, en verdad. Entonces, pues nada, Carol, muchísimas gracias. Gracias a ti. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.